Hola, muy buenas, Pichus, Pikachus, Rachus. Bienvenidos hoy a un nuevo video para el canal en donde el día de hoy tenemos un rumor teoría de que la novena generación de Pokémon podría ser en el continente perdido, Atlantis o Atlántida, como quieran llamarle. Dicho esto, comenzamos. El Atlas en espada y escudo es la pista de generación 9, pero no es Australia. Estará basado libremente en Atlantis para Atlántida. Dos pistas presentes en Leyendas Arceus, un mensaje en una botella en la playa y un símbolo de tridente en Profesores a casa. Los Pokémon legendarios son el dúo Manos del Tiempo. Uno representa en sentido horario, el otro antihorario. Pueden viajar en el tiempo entre el pasado, el presente y el futuro, dependiendo de la versión. Retrocederá en el tiempo o avanzarás para detener al legendario hundimiento de la isla cuando despierte. Tendrás formas de Pokémon antiguas y futuras. Los iniciales de canto obtienen evoluciones regionales. La isla es un paraíso acuático. Y tenemos el mapa aquí, como vemos en Espada y Escudo y en los mapas antiguos. Tenemos que Rita y Lloyd estuvieron presentes en la película de Pokémon Coco. Y justamente en esta película de Pokémon Coco tuvimos a Pueblo Milifa y Bosque Ocoya, los dos lugares principales. Pero en Pokémon Masters, en la versión japonesa, el equipo Rocket menciona a Pueblo Milifa. Rita y Lloyd sacaron fotos de Pokémon Coco, los lugares donde se desarrollaba el bosque Ocoya y Ciudad Milifa, los cuales son regiones desconocidas del mundo Pokémon hasta ahora que se menciona en Pokémon New Snap. Como ven, se fotografiaron varios lugares. Luego tenemos la región de Lensis. Esta región que posee biomas diferentes y diversos, antiguamente fue habitada por el hombre. Por eso vemos muchas ruinas antiguas. Lo que en el pasado hubo fue que hace 2000 años un meteorito impactó contra la región de Lensis, o Lental, como quieran llamarlo, según sean ingleses latinos o españoles. Y 100 años antes de los eventos de New Pokémon Snap, el capitán Vincent descubrió las especies que había en la región de Lensis. Luego pasamos a una mini leyenda. Según la mitología griega, la Atlántida era una inmensa isla habitada por un pueblo rico, sabio, justo y generoso, que estaba gobernado por el dios de los mares, Poseidón. Cuando los atlantes se volvieron avariciosos, Zeus decidió castigarlos con maremotos y erupciones volcánicas, hasta el punto de que su isla quedó destruida en una sola noche. La leyenda cuenta que los restos de la Atlántida descansan en el fondo del mar, bajo las Islas Canarias, y que en este archipiélago está formado por los picos de las montañas más altas de este continente mitológico. Durante los siglos XVI y XVII se llegó a identificar a Canarias como la Atlántida en numerosos mapas y escritos. Ahora un poco de historia. Atlántida, en griego antiguo significa Atlantis, isla de Atlas. Es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos Timeo y Critias, textos del filósofo griego Platón. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien, según Platón, en la fuente relato, es ubicada más allá de las columnas de Hércules, y se la describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento, una catástrofe que no se describe hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales, en un solo día y una noche terrible. El mar donde estuviera la Atlántida se tornó innavegable, a causa de los bajíos, en tanto que Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso, pues solo unos pocos sobrevivieron. En Egipto, en cambio, se preservó el recuerdo que, miles de años más tarde, llegó a conocimiento de Solón, y a partir de sus relatos y un manuscrito a Critias, el narrador. La descripción detallada de la isla y la mención de que se trata de una historia verdadera llevó a muchos investigadores a proponer diversas conjeturas sobre su ubicación y existencia. Del mismo modo, el hecho de que la fuente sea una tradición no comprobada y la evidencia de que en los diálogos se hace uso de la ironía hizo que los estudios
considerasen a la historia como una invención literaria destinada a expresar ciertas ideas políticas de Platón. Durante la Antigüedad y la Edad Media prevaleció la interpretación del relato como una alegoría, pero a partir de la Edad Moderna, y especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX, en la Edad Moderna, durante el Romanticismo se multiplicaron las hipótesis sobre la Atlántida, identificándola con diversas culturas del pasado o con la cuna de la civilización. La investigación moderna, no obstante, ha comprobado que no existen las supuestas fuentes egipcias del relato y que la narración presenta anacronismo y datos imposibles, lo cual lleva a descartarla como histórica. Algunos investigadores, sin embargo, admiten la posibilidad de que el mito haya sido inspirado en un fondo de realidad histórica vinculado a algún desastre natural. Timeo y Critias. Las fuentes de relato de la Atlántida son el Timeo y el Critias, diálogos escritos por el filósofo griego Platón. En ellos, Critias, discípulo de Sócrates, cuenta una historia que de niño escuchó de su abuelo y que éste a su vez supo de Solón, el venerado legislador ateniense, a quien le habían contado sacerdotes egipcios en Sais, ciudad del delta del Nilo. La historia, que Critias afirma verdadera, se remonta en el tiempo, a 9000 años antes de la época de Solón, para narrar cómo los atenienses detuvieron el avance del imperio de los atlantes, bélicos habitantes de una gran isla llamada Atlántida, situada más allá de las columnas de Hércules, que desapareció en el mar a causa de una violenta catástrofe y un gran diluvio tras la victoria ateniense. En el Timeo, Critias habla de la Atlántida en el contexto de un debate acerca de la sociedad ideal. Cuenta cómo llegó a entenderse de la historia y cómo fue que Solón la escuchó de los sacerdotes egipcios. Refiere la ubicación de la historia y la extensión de sus dominios en el mar Mediterráneo, la heroica victoria de los atenienses y finalmente cómo desapareció, anegada por el mar y cubierta por grandes masas de lodo. Favorecido por Poseidón, la isla Atlántida era abundante en recursos, había toda clase de minerales, destacando el oricalco, cobre de montaña, más valioso que el oro para los atlantes, y con usos religiosos. Se especula que el relato hace referencia a una aleación natural del cobre. También había grandes bosques que proporcionaban ilimitada madera, numerosos animales domésticos y salvajes, especialmente elefantes, y copiosos y variados alimentos provenientes de la tierra. En el Critias, el relato se centra en la historia geográfica, organización y gobierno de la Atlántida, para luego comenzar a narrar cómo fue que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia, momento en el que el relato se interrumpe abruptamente quedando la historia inconclusa. Descripción de la isla. Los textos de Platón señalan que la geografía de la Atlántida era como escarpada, a excepción de una gran llanura, de forma oblonga, de 3000 por 2000 estadios, pero poco menos de 2000 kilómetros cuadrados es eso, rodeada de montañas hasta el mar. A mitad de la longitud de la llanura, el relato ubica una montaña baja, de todas partes, distante 50 estadios, o sea 9 kilómetros, del mar, destacando que fue el hogar de uno de los primeros habitantes de la isla, Evenor, nacido del suelo. Según el Critias, Evenor tuvo una hija, llamada Clito. Cuenta este escrito que Poseidón era el amo y señor de las tierras, Atlantes, puesto que cuando los dioses habían repartido el mundo, la suerte había querido que Poseidón le correspondiera, entre otros lugares, la Atlántida. He aquí la razón de su gran influencia en esta isla. Este dios se enamoró de Clito, y para protegerla o mantenerla cautiva creó 3 anillos de agua, en torno de la montaña que habitaba, su amada. La pareja tuvo 10 hijos, para los cuales el dios dividió la isla en 10 reinos respectivos. Al hijo mayor, Atlas o Atlante, le entregó el reino que comprendía la montaña rodeada de círculos de agua, dándole además autoridad sobre sus hermanos. En honor a Atlas, la isla entera fue llamada Atlántida, y el mar que la circundaba Atlántico. Su hermano gemelo se llamaba Gadiro, Eumelo en griego, y gobernaba en el extremo de la isla
que se extendía desde la columna de Hércules hasta la región por la derivación de su nombre. Se denominaba Gadírica. Tal prosperidad dio a los atlantes el impulso para construir grandes obras. Edificaron sobre las montañas rodeadas de círculos de agua una espléndida acrópolis, plena de notables edificios, entre los que destacaban el Palacio Real y el Templo de Poseidón. Construyeron un gran canal de 50 estadios de longitud para comunicar la costa con el anillo de agua exterior que rodeaba la metrópolis, y otro menor y cubierto para conectar el anillo exterior con la ciudadela. Cada viaje hacia la ciudad era vigilado desde puertas y torres, y cada anillo estaba rodeado por un muro. Los muros estaban hechos de roca roja, blanca y negra, sacada de los fosos y recubiertos de latón, estaño y oricalco. Finalmente cavaron alrededor de la llanura oblonga una gigantesca fosa a partir de la cual crearon una red de canales rectos que irrigaban todo el territorio de la planicie. Caída del Imperio Atlante. Los reinos de la Atlántida formaban una confederación gobernada a través de leyes, las cuales se encontraban escritas en una columna oricalco en el templo de Poseidón. Las principales leyes eran aquellas que disponían que los distintos reyes debían ayudarse mutuamente, no atacarse unos con otros y tomar las decisiones concernientes a la guerra y a otras actividades comunes, por consenso bajo la dirección de la estirpe de Atlas. Alternadamente, cada 5 y 6 años, los reyes se reunían para tomar acuerdos, para juzgar y sancionar a quienes de entre ellos habían incumplido las normas que los vinculaban. La justicia y la virtud eran propios del gobierno de la Atlántida, pero cuando la naturaleza divina de los reyes descendientes de Poseidón se vio disminuida, la soberbia y las ansias de dominación se volvieron características de los atlantes. Según el Timeo, comenzaron una política de expansión que los llevó a controlar los pueblos de Libia hasta Egipto y de Europa hasta Tirrenia. Cuando trataron de someter a Grecia y Egipto, fueron derrotados por los atenienses. El Critias señala que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia, pero el relato se interrumpe en el momento en que Zeus y los demás dioses se reúnen para determinar la sanción. Sin embargo, habitualmente se suele asumir que el castigo fue un gran terremoto y la subsiguiente inundación, que hizo desaparecer la isla en el mar en un día y una noche terrible, según señala Diálogo en Timeo. Interpretaciones del relato de Platón en la Antigüedad y la Edad Media. Se conservan algunos párrafos de escritores antiguos que aluden a los escritos de Platón sobre la Atlántida. Estrabón, en el siglo I a.C., parece compartir la opinión de Posidonio, quien vivió entre el año 135 y 51 a.C., acerca de que el relato de Platón no era una ficción, lo que lo considera más plausible que compararlo con el muro de madera de los aqueos, paradigma de lo ficticio. Un siglo más tarde, Plinio el Viejo señala en su Historia Natural que, de dar crédito a Platón, se debería asumir que el océano Atlántico se llevó en el pasado extensas tierras. Por su parte, Plutarco, en el siglo II, menciona los nombres de los sacerdotes egipcios que habrían relatado a Solón la historia de la Atlántida: Sonquis de Sais y Xenofis de Heliópolis, desconocidos por otras fuentes. Finalmente, en el siglo V, comentando el Timeo, Proclo refiere que Crantor, quien vivió entre el año 340 a 240 a.C., filósofo de la Academia de Atenas, viajó a Egipto y pudo ver las estelas en las que se hallaba escrito el relato que escuchó Solón. Sin embargo, el texto de Proclo es lo suficientemente ambiguo como para pensar que, en realidad, quien vio las estelas fue Platón y que Proclo no se pronuncia sobre la veracidad de esta historia. Diodoro Sículo menciona una isla en el Atlántico de gran ferocidad descubierta por los cartagineses, a la cual nunca llama Atlántida. Siguiente. Además, mencionar
extensamente y sin relacionarlos con ella a los atlantes, una tribu libia. Claudio Eliano nombra de pasada a la Atlántida, mientras que Teopompo lo hace de manera paródica en la obra Meropis. En la Edad Media, Eustacio de Tesalónica menciona a la Atlántida en su comentario a la obra de Dionisio Periegeta. Es la única opinión erudita sobre la isla, ya que la historia, si bien conocida, no llamó mayormente la atención. Al mismo tiempo, leyendas basadas en supuestas tierras en el Atlántico, como la isla de San Brandar o Gibrasil, tomaban elementos de la Atlántida y daban origen a la creencia en la Antilla. En la Edad Moderna, en el Renacimiento, la leyenda fue recuperada por los humanistas, quienes la consideran a veces como vestigio de una sabiduría geográfica olvidada, pero también como símbolo de un porvenir utópico. El escritor mexicano Alfonso Reyes Ochoa afirma que la Atlántida, así resucitada por los humanistas, trabajó por el descubrimiento de América. Francisco López de Gomara, en su Historia General de las Indias del año 1552, afirma que Colón pudo haber estado influido por la leyenda atlántida y ve en la voz Nahualti, ATL, agua, un indicio de vínculo entre aztecas y atlantes. Durante los siglos XVI y XVII, varias islas Azores, Canarias, Antillas, etc., figuraron en los mapas como restos de continente perdido. En el año 1626, el filósofo inglés Francis Bacon publicó La Nueva Atlántida, en inglés The New Atlantis, utopía en pro de un mundo basado en los principios de la razón y el progreso científico y técnico. En España, en el año 1673, el cronista José Pellicer de Osau identifica la Atlántida. En la edad contemporánea, las conjeturas que postulaban la existencia de la Atlántida como el continente perdido fueron invalidadas por la comprobación del fenómeno de la deriva continental durante los años 1950. Por ello, algunas de las hipótesis modernas proponen algunos de los elementos de las historias de Platón. Se derivan de mitos anteriores o se refieren a lugares ya conocidos. Y por último tenemos a Ignatius Donnelly. En la segunda mitad del siglo XIX, el mito de la Atlántida empezó a difundirse y a aumentar en popularidad. En el año 1869, Julio Verne escribió 20.000 leguas de viaje submarino, novela en que en su capítulo 9 describe un encuentro de los protagonistas con los restos de una sumergida Atlántida. Tiempo después, en el año 1883, Ignatius Donnelly, congresista norteamericano, publicaría Atlántida, el mundo antediluviano, Antediluvian World. En dicha obra, Donnelly, a partir de las semejanzas que aprecia entre las culturas egipcias y mesoamericanas, hacia converger de modo muchas veces caprichos una serie de antecedentes y observaciones que lo llevan a concluir que hubo una región desaparecida que fue el origen de toda la civilización humana y cuyo eco habría perdurado en la leyenda de la Atlántida. El libro de Donnelly tuvo gran acogida de público en una época en la que su hipótesis parecía seductoramente verosímil, hasta el punto de que el gobierno británico organizó una expedición a las Islas Azores, lugar donde el escritor situaba a la Atlántida. Los sucesivos avances en el conocimiento le hicieron perder verosimilitud y la última edición fue en el año 1976. ¿A ustedes qué les pareció toda la información sobre el continente perdido Atlantis/Atlántida? Los leo en los comentarios. Esto ha sido el video de hoy.
Nos vemos.